Muy buenos días a todas y todas. Muchas gracias a los organizadores y al Citro, Citlali, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Para mí Citro es casa, entonces muy agradecido de la invitación. A mí se me ha pedido pues platicar con ustedes y comentar con ustedes pues de cómo tendría que ser un marco jurídico y una política pública bioculturalmente pertinente en un país como México, ¿no? Escuchándoles un poco en las presentaciones pasadas, pues salió mucho este tema, ¿no? Se habló de vacíos, se habló de ilegalidades, ¿no? Y yo un poco quiero controvertir eso y quiero llevarlo un poco pues, a una reflexión más profunda. Si en realidad es el marco jurídico o hay algo más, ¿no? Entonces yo lo que les voy a contar tiene que ver con un trabajo desde la trinchera que ha hecho pues, la oficina acompañando a pueblos indígenas y comunidades campesinas a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces lo que yo les voy a contar pues tiene que ver pues con la forma de ser de muchos de los pueblos y de sus batallas por defender lo suyo, ¿no? En esta situación que ustedes ya vislumbraron. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿alguien ha visto esa foto alguna vez? Ese es el mural que está en la Plaza de Armas de Papantla, Veracruz, y es un mural donde a esta semilla de maíz o esta mazorca que tiene ahí un bebé le salen dos serpientes y donde sale toda una reflexión del pueblo totonaco sobre su devenir en la historia, ¿no? y su perspectiva de futuro. Es decir, y con esto quiero adelantar un poco, ¿no? Esta unión íntima entre estas identidades culturales y los territorios, ¿no? Entonces, partir de una premisa, y la premisa es que México es un país megadiverso y eso quiere decir que es un país donde la diversidad cultural está íntimamente relacionada con la diversidad biológica, ¿no? No podemos entender eso y de ahí Toledo, Barrera Bassols y compañía nos han estado explicando mucho este tema del axioma biocultural, ¿no? Y si no lo han leído, se lo recomiendo un montón. Y el axioma se entiende así, ¿no? La diversidad biológica y cultural son mutuamente dependientes y geográficamente coterráneas. Y la explicación de esto, tal vez uno de los casos más paradigmáticos en este país, pues es el caso del maíz, ¿no? Del maíz nativo de México, donde los campesinos han tenido y los pueblos indígenas han tenido esta habilidad de domesticar a esta planta y poderla cultivar desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, adaptándolo a todos estos nichos, ¿no? Es decir, cómo el trabajo amoroso de estas abuelas y estos abuelos construye identidad y forja paisajes bioculturales, ¿no? Y aquí es donde también se conecta con el tema de este seminario, ¿no? Y esto evidentemente, pues esto es una cuestión donde la vemos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Me parece que también el caso de Brasil en este sentido del manejo de los bosques, pues es paradigmático. Y la tercera cosa que yo quería decir como introducción al tema, pues tiene que ver con lo que Guillermo Bonfil en sus múltiples textos de México profundo y control cultural, pues vislumbraba, ¿no? Desde los años 80, que es pues una disputa entre dos matrices culturales en este país, ¿no? La referente a la mesoamericana y pues a la moderna occidental. Y lo que eso ha implicado en estos 500 años. La que sigue, por favor. Entonces, y aquí retomo a un teórico que es Galtung, y Galtung habla de la violencia cultural. Y la violencia cultural entendida desde tres rubros, ¿no? Violencia física, que eso, pues, este país abunda de ello. La segunda, la violencia estructural, y este país también abunda de ello, pero es una violencia que no está visibilizada. Y parte del ejercicio que vamos a hacer aquí es ponerla de manifiesto, que esta es violencia desde el Estado, ¿no? Desde las estructuras mismas del Estado. Y la tercera es la violencia simbólica, ¿no? Y esta violencia simbólica puede venir de muchos lados. Aquí también lo que vamos a hacer es pues, vislumbrar la violencia simbólica que viene desde el Estado, ¿no? Entonces aquí entramos en una cuestión interesante, por lo que van a ver en la siguiente lámina, por favor. Fíjense, es una pena que no se alcance a ver bien, pero les cuento lo que hay en estas dos imágenes.
Del lado derecho están viendo ustedes a la sierra nororiental del estado de Puebla y están viendo ahí, es una pequeña región entre 3 municipios, Cuetzalan, Yanáhuac y Onacatepec, creo que sí. Bueno, se me fue el nombre del tercero. Pero el punto es este espacio, son 3 municipios y donde lo que están viendo son 3 concesiones mineras traslapadas. Y esas 3 concesiones mineras, es una pena que de verdad no se vea, pero si ven estos triangulitos, bueno, se los cuento, son varios, esos triangulitos son localidades indígenas. Entonces pregunta, ¿qué significa que una concesión minera esté encima de un territorio indígena, que esté encima de un territorio campesino? Ese mapa lo hicimos en un amparo que hicimos con el pueblo Masehual para cuestionar la concesión minera. Y lo que estábamos cuestionando no es solo el acto administrativo de la concesión minera, estamos también cuestionando la ley. Es decir, se construyó un marco jurídico a partir de una sola visión, desde un solo modelo, que posibilita la toma de decisiones de manera unilateral y que genera un montón de violencia. Ustedes han escuchado toda esta resistencia en Veracruz sobre el tema de Caballo Blanco, ¿cierto? Pues es la misma historia. O sea, ¿quién toma una decisión y cómo la toma? La Secretaría de Economía, ¿bajo qué variables toma la decisión de expedir un título de concesión? ¿Sabe quiénes viven en ese territorio? ¿Sabe cómo lo manejan? ¿Saben cuál es su identidad cultural? La respuesta es no, no lo saben. Y eso ha generado pues un montón de conflictos socioambientales que ustedes habrán escuchado. El SEMDA tiene un registro de estos conflictos y el ahora secretario de Medio Ambiente también tiene un registro. Él hablaba de por lo menos 300 conflictos socioambientales a lo largo y ancho del país y tiene que ver con esta violencia estructural. Lo que yo les acabo de contar es una ley y un acto administrativo que se llama concesión minera. Pero ahora quiero enseñarles el otro, porque este también es uno de los asuntos más silenciosos, y son los programas públicos. Los programas públicos generan un montón de violencia. Y aquí les pongo un caso. Este es un programa de la Secretaría de Agricultura que se implementa con el CIMIT. Que el CIMIT tiene una naturaleza que no voy a discutir aquí, porque es un organismo internacional y no sé por qué opera un programa público en México, pero es el caso. Y fíjense cómo se llama el programa. Masagro quiere decir modernización sustentable de la agricultura tradicional. Es decir, colonialismo. Si ustedes, y el SEMDA tiene un documental sobre esto, este es un programa transaccional que inició con Felipe Calderón y el día que lo presentaron, el entonces presidente de la República en su discurso dijo palabras más, palabras menos. Con este programa les vamos a enseñar a los campesinos a sembrar. ¿Ustedes creen que los campesinos no saben sembrar? México es el centro de origen y diversificación de 15% de los alimentos, o sea, del sistema mundial de alimentos. ¿No sabemos sembrar? Alguien está mal, ¿no? Entonces, fíjense cómo entonces ya estamos apuntando a un tema de cómo el marco jurídico no nos está respondiendo a quiénes somos las y los mexicanos. La que sigue, por favor. Entonces, ha habido una gran reflexión, y esto lo pongo yo de adelanto, porque México es un estado pluricultural, y apréndanse eso porque es muy importante. Está consignado en el artículo 2 constitucional y en varios convenios internacionales, como es el 169 de la OIT. ¿Y qué quiere decir que México sea un estado pluricultural? ¿No? Porque esa es una pregunta, y cuando lo hemos hecho a las autoridades solo recibimos silencios, ¿no? Porque claro, se interpreta de una manera pues siempre favorable a sus intereses. Yo les quiero decir, solo apuntar un par de cosas porque no tenemos mucho tiempo para ello, pero decirles esto: el Estado pluricultural, y aquí hay unas primeras reflexiones, debería por lo menos proteger esto. Tendría que garantizar el derecho a la autonomía y territorio de los pueblos, y esto es muy importante porque el territorio, y aquí, o sea, el territorio como el espacio físico que se maneja y que se usa, pero también es el territorio cuerpo,
y puede ser el territorio semilla, ¿no? Y aquí, o sea, esta es una reflexión mucho más espiritual, el territorio como un espacio donde una identidad cultural florece. Y por eso este tema del control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados es un punto clave. Les hago esta pregunta: ¿quién debería tomar en este país las decisiones sobre el maíz, por ejemplo? ¿El gobierno federal o quienes nos han demostrado que lo pueden multiplicar, ¿no? Y esa es una pregunta que hemos estado cuestionando vía tribunales. Otro tema es cómo se construye la legislación y la política pública, ¿no? Se ha estado hablando del derecho, al famosísimo derecho a la consulta y el famosísimo derecho al consentimiento, ¿no? Y eso significa que la política pública y los actos administrativos tienen que ser construidos de otra manera y los que ya existen tienen que ser revisados, ¿no? Hace unos meses hubo una declaración de la Secretaría de Economía de que se iban a revisar algo así como 5,000 títulos mineros. Pues eso suena bien, pero es totalmente insuficiente cuando el territorio nacional ha sido concesionado en un 35%, ¿no? 5,000 títulos es nada. El tema de acceso a la justicia, el tema de acceso a la información y participación en la toma de decisiones. Y entonces el Estado pluricultural tendría que garantizar tres principios: plurinacionalidad, o sea, reconocernos no como una nación, sino como muchas naciones que ocupamos un mismo espacio. El segundo es la interculturalidad, que es cómo tendríamos, la interculturalidad tendría que ser algo cotidiano. Y aquí les pongo este triste ejemplo de cómo las lenguas indígenas pues están en peligro de extinción. Y eso quiere decir porque han sido desplazadas de los espacios de toma de decisiones, ¿no? Cuando la oficina ganó una sentencia respecto a la soya transgénica en las comunidades mayas, le dijimos a la Corte: oye, ¿y tu sentencia no tendría que estar en maya? Tu sentencia no tendría, porque la mayoría del pueblo maya no lee, porque la tradición de la lengua es más oral que escrita. ¿No crees que deberías pensarte un mecanismo culturalmente adecuado para irles a explicar tu sentencia? ¿No? Y entonces, quiero decirles esto. Entonces, el bloque de constitucionalidad, que este es un término jurídico que se ha estado acuñando, es el corazón del sistema. Y en ese corazón del sistema está la Constitución y los tratados de derechos humanos, o tratados internacionales que contengan derechos humanos. Un segundo punto es, de este corazón deriva una siguiente capa, que es la legislación, y una tercera, que es la política pública. De la política pública, y aquí pongo un ejemplo que nos entristeció un tanto, es el programa Sembrando Vida, que refleja en buena parte este conocimiento tradicional y estas identidades, no fue consultado. Y eso nos llamó mucho la atención de un gobierno que dice estar queriendo hacer o estar reconociendo a estos pueblos, ¿no? Cuando el programa Sembrando Vida estuvo 4 días a consulta en CONAMER, que CONAMER pues es un sistema que, hablando de la pertinencia cultural, pues no es adecuado para pueblos indígenas, nadie se enteró de esto, y solo estuvo 4 días, ¿no? Entonces, fíjense cómo es otra lógica, ¿no? Que México sea un país megadiverso y que sea un Estado pluricultural quiere decir principalmente que sus estructuras también tienen que ser diversas, las estructuras del Estado mexicano, ¿no? Entonces aquí, la que sigue, por favor. Aquí les recomiendo a un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos. Él, a partir de la reflexión de Bolivia y de Ecuador, hace este repensamiento, ¿no? Y les comento esto. O sea, en un Estado plurinacional, las normas propias de los pueblos indígenas, también llamadas usos y costumbres, son ley nacional. Y entonces aquí entramos en una cosa bien interesante, porque entonces cuando la ley dice que es ilegal, por ejemplo, estábamos hablando con Pati el tema del manejo de leña y otras cosas, cuando la ley dice que es ilegal, puede ser que las normas propias del pueblo náhuatl de Zongolica no sea ilegal, ¿no? Y entonces ahí, fíjense, ahí tenemos una primera disputa. ¿Y cómo tendría que ser resuelto esto, no? Entonces, este autor, Boaventura de Sousa Santos, habla entonces de que tenemos, o en esta diversificación de estructuras, un Estado plurinacional debería tener por lo menos 3 cosas.
Uno, este reconocimiento de las normas propias de los pueblos, y eso también significa, y lo apuntábamos con el tema de acceso a la justicia. Dos, las estructuras que ustedes conocen, o sea, las estructuras propias de este Estado liberal decimonónico, y las estructuras mixtas, es decir, las estructuras que posibilitan el diálogo entre ambas y que solucionan las tensiones que se generen en el sistema. Hoy, solo existe el famoso derecho a la consulta, que ha salido más mal que otra cosa, ¿no? Las experiencias que la oficina ha acompañado en Juchitán, en Campeche, en Sonora, sobre derecho de la consulta, todas han terminado mal. Y todas han terminado mal porque las autoridades no están dispuestas a ponerse en un plano de igualdad, ¿no? O sea, hay alguien que quiere mantener ese control. Entonces, ¿cómo construir una política pública bioculturalmente pertinente? Y esta foto me gusta mucho, esta es una foto de la Sierra Norte de Puebla con el manejo de las abejas nativas, ¿no? Las abejas nativas y lo que el pueblo macehual llama el Cuajtaquiloya, es decir, el monte que produce, ¿no? Que es un espacio donde hay no solo el bosque, sino 150 plantas que se manejan de manera medicinal, ¿no? Ornamental, etc. Entonces, la que sigue. Entonces, yo les decía que esto tiene que ver con la trinchera de donde hemos estado. Traje unos… Les traje para compartir algunos separadores de libros, y ahorita les enseño sobre unas publicaciones que ha estado haciendo la oficina a partir de esta reflexión desde la trinchera, ¿no? De acompañar a pueblos, donde hemos estado repensando todo este tema de cómo tiene que ser la legislación y la política pública en un país biocultural, culturalmente diverso, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con este reconocimiento jurídico de los pueblos, comunidades afromexicanas y comunidades equiparables como sujetos de derecho público para el ejercicio de la libre determinación, autonomía y administración. Este es un súper tema, este es un tema que ha sido retomado por el gobierno federal vía el INPI con este proceso que vivimos de la consulta y que no está resuelto. Porque ese reconocimiento, por una parte, significa acceder a recursos públicos, o sea, que los pueblos indígenas puedan manejar dinero del erario de manera directa, y ya hay experiencias en Michoacán de este tipo. Pero pasa más por una reflexión como lo sucedido en Colombia o lo sucedido en Brasil, donde los territorios ancestrales no son sujetos de concesiones. Entonces, el gobierno federal brasileño no puede dar concesiones mineras en un territorio indígena, ¿no? O sea, fíjense la importancia de esa decisión. Si tienen un día curiosidad, métanse a cartocrítica.com o .org, no me acuerdo, y jueguen. O sea, tienen ahí un mapa interactivo y uno puede poner territorios indígenas y puede poner concesiones mineras, puede poner fracking, ¿no? Y van a ver los traslapes. Entonces, la importancia de ese reconocimiento jurídico es absolutamente fundamental, porque los territorios son la condición sine qua non para la supervivencia y florecimiento de estos pueblos. Y por tanto, entonces, no se trata de derecho a la consulta, se trata de derecho al consentimiento. Cuando vienen estos proyectos, cuando vienen estos programas, estas leyes, pues estamos hablando de otra lógica de cómo tendrían que ser construidos, ¿no? Entonces, una de las reflexiones actuales con el tema del Tren Maya es, ¿y ese tren que tiene de Maya? ¿Cómo fue construido ese proyecto? ¿Por qué se le roba el nombre al pueblo maya si el pueblo maya no ha participado en la construcción de ese proyecto, ¿no? Una segunda cosa tiene que ver con esto, el control cultural del territorio, y eso pasa también por todo este tema. Una de las primeras sentencias que fue muy importante en este tema del control cultural, ustedes recordarán la lucha que hicieron las comunidades de la Sierra de Juárez en Oaxaca para recuperar sus bosques y el fallo histórico que obtuvieron. Entonces, eso es control cultural, ¿no? Recién, y hay muchos casos mineros, el pueblo Mepa tuvo esta batalla legal. El pueblo Mepa está en la montaña de Guerrero, contra concesiones mineras, por el mismo tema. Y sucedió una cosa interesante, que es el pueblo Mepa ganó en la primera instancia el amparo,
Y en la apelación que se fue a la Corte, y esto son de estas, gracias, pues lecciones históricas de que las mineras nunca pierden, la empresa, viendo que iba a perder, renunció a la concesión minera. Entonces, no perdieron y la Corte no se pudo pronunciar. Entonces perdimos una oportunidad histórica de que el régimen de la ley minera pudiera cambiar. Pero no se preocupen, vienen muchas más amparos. En camino vienen por lo menos 3 más. Entonces, esto del control cultural pasa por acciones afirmativas que incluyan la revisión de permisos, autorizaciones y concesiones que hayan o puedan causar un impacto significativo. Si han estado leyendo los periódicos de estos días, la reflexión está en el tema de las concesiones de agua, ¿no? Entonces, ahorita hay una reflexión bien importante sobre cómo la autoridad del agua expide esas concesiones, ya sean subterráneas o de aguas superficiales, y cómo se manejan las cuencas. Y esa es una discusión importantísima, ¿no? Pensando que los pueblos indígenas y campesinas pues están en las cabezas de cuenca. O sea, el agua que bebemos pues en realidad se origina en sus territorios. Una tercera cosa pasa por esto de democracia participativa y políticas bioculturalmente pertinentes. Y esto, por tanto, es lo que yo les decía, cómo construimos instituciones mixtas y cómo diversificamos, o sea, cómo hacemos que estas otras formas de democracia, porque la democracia no es solo la democracia representativa que nos enseñó Europa, sino otras tantas formas de democracia. Una de ellas, pues es evidentemente la asamblea, que se reconoce en el derecho agrario, pero hay otro tanto tipo de asambleas en este territorio de la Sierra Norte de Puebla. Han constituido lo que se llaman asambleas de defensa del territorio, y son asambleas absolutamente fabulosas porque no responden a un título de propiedad y sí responden a un espacio que se maneja y que puede juntar a diversos pueblos, ¿no? Entonces, en estas asambleas de defensa del territorio encontramos al pueblo Macehual, encontramos al pueblo Totonaco y al pueblo mestizo, así se han llamado, ¿no? Entonces, y se genera un diálogo absolutamente increíble. Una cuarta cosa pasa por esto de reconocer, conservar, fomentar los sistemas agroalimentarios tradicionales y los paisajes bioculturales. Y esto es un poco lo que estábamos viendo pues cómo construye el gobierno federal, cómo construye el gobierno de los estados estas políticas públicas para la diversidad cultural. En el estado de Veracruz, pues, ustedes saben esta reflexión enorme de ¿y qué hacemos con los cafetales? ¿Los cafetales tendrían que estar en la legislación agrícola, forestal o en dónde tendrían que estar ubicados? La que sigue, por favor. Tenemos esto esto me gusta mucho, miren, fíjense, diseñar, implementar y evaluar junto con los pequeños productores, porque esto es lo que no pasó con Sembrando Vida. Legislación y política pública que, articulada desde los valores tradicionales, como puede ser la reciprocidad, la solidaridad y el respeto, promueva, fomente y conserve el patrimonio biocultural de México, y haciendo eso respete los derechos. Es decir, ¿cómo hacemos para incluir los otros valores en la legislación, en el marco jurídico? Si ustedes leen la Constitución de Ecuador, pues en la Constitución de Ecuador se inscribió un paradigma y quedó consagrado un paradigma que no es el capitalista. Quedó consagrado el paradigma del bien vivir. Y ellos han tenido toda una reflexión de cómo echar a andar ese paradigma. No les ha salido del todo, pero están en esa reflexión. Entonces, lo que es absolutamente increíble es que cambiaron el paradigma y quedó consagrado en la Constitución, o sea, en el corazón del sistema. Una siguiente tiene que ver con proteger el patrimonio biocultural de México a través del desarrollo y armonización del marco jurídico y su política pública. Es decir, necesitamos revisarlo todo, o sea, todo el sistema necesita ser revisado, porque ese sistema genera violencia estructural y violencia simbólica. Tuvimos un diálogo con el pueblo purépecha, y ustedes saben que la inseguridad allá ha sido un tema y que ellos han constituido el tema de las policías comunitarias, y nos hablaban ¿no?, con el corazón en la mano, y decían: soy policía comunitaria, me estoy rifando el pellejo mío y de mi familia, y nomás salgo de los bienes comunales y me detiene la policía estatal o me detiene el ejército, ¿no?
no tengo prestaciones, no recibo capacitación. Es decir, nos decía el Señor, no me ven, ¿no? Y así hasta que... Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos un sistema donde nos reconozcamos, donde asumamos que una policía comunitaria es en serio, y no como nos ha pasado, parte de un sistema de seguridad? Por poner un ejemplo, ¿no? Y la última tiene que ver con esto que me parece absolutamente indispensable y que las Naciones Unidas pues, recién sacó esta declaratoria, que es reconocer y proteger los derechos de los pequeños productores, campesinos e indígenas, dando prioridad a la producción agropecuaria local a través del acceso de las y los campesinos a tierra, agua, crédito y los insumos agrícolas bioculturalmente adecuados. Y aquí, por ejemplo, con los compañeros de Tlaxcala, nos decían que uno de sus mayores problemas y una de las cosas que más les gustaría de una política pública que pensar en ellos es, por ejemplo, que les garantizaran tener un espacio público para la venta, porque sus ayuntamientos y el gobierno del estado no les da los espacios o están condicionados, ¿no? Entonces, fíjense, cosas así de pequeñas como un espacio en una plaza un domingo, ¿no? Y la que sigue, que ya... Estos son los 3 textos que les contaba, ¿no? El azul tiene que ver con el cuestionamiento de Masagro, y luego repensando eso nos llevó a cómo el sistema MILPA tendría que estar reconocido en la legislación y fomentado. Y el tercero tiene que ver con esta repensar el Estado mexicano, ¿no? Repensar el Estado mexicano a partir de su diversidad cultural y de su diversidad biológica, y que eso pues ha coincidido con esta reflexión y les invito a que pongan atención y participen en esta reflexión que está proponiendo el gobierno federal de modificar o la reforma constitucional en materia indígena, que es una reforma que por lo menos cambiaría 7 artículos de la Carta Magna, ¿no? Retomando lo que quedó trunco en 2001. Entonces no es una cuestión menor y les invito a que se sumen a eso. Y la que sigue, ya terminé. Muchas gracias y yo estoy a la orden. Muchas gracias, Javier. Tenemos espacio para una sola pregunta. Bueno. Muchas gracias. Y tengo un caso particular. ¿Cómo SEMDA prioriza qué casos apoyar, como el ejemplo que mencionaste de los mineros? Y cómo SEMDA, en caso que no pueda encargarse como de manera total de algún caso, puede apoyar en situaciones tal vez en una escala menor. Y me refiero por un tema como Granjas Carroll, que está sucediendo en los límites de Veracruz y Puebla. Pues mira, la respuesta es la siguiente. O sea, el SEMDA brinda a la ciudadanía una serie de servicios, como puede ser talleres de capacitación. Nosotros pensamos que ese tema de que la gente pueda estar empoderada, o sea, que conozca sus derechos y los sepa ejercer, es una manera de prevenir los fuegos. Entonces, eso te permite acceder a la información y te permite participar en los espacios de toma de decisiones. Esa es una manera de prevenir el problema, que generalmente lo que estamos acostumbrados es a cuando ya me llegó la granja, a cuando ya me llegó la mina, ¿no? Entonces, hacemos eso. Una segunda cosa que hacemos es brindar asesoría jurídica. O sea, si ustedes nos buscan y nos hacen una pregunta, una consulta, pues tendrán una respuesta por escrito o tendrán una reunión con alguno de los abogados y abogadas de la oficina. Y una tercera cosa que hacemos es hacer el litigio, pero para llevar el litigio lo que tenemos son unos criterios de selección que habría que pasar, ¿no? Tenemos un filtro, porque somos muy pocas manos. Y como somos muy pocas manos, lo que tratamos de hacer es llevar un caso que pueda ayudar a la comunidad, a la que plantea el caso, y que pueda ayudar a la comunidad grande, ¿no? O sea, que pueda lograr un precedente o abrir alguna puerta que estuviera cerrada. Entonces, digamos que es un litigio permacultor, tiene doble propósito, ¿no? Gracias. Sí, por favor. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, más bien, si no, ya no andamos medio apurados de tiempo, pero pues no sé si todavía hay chance de platicar contigo a la salida. Si no ha estado mi correo, ya está las tarjetas. Ahí está nuestra página, ahí está nuestro contacto. Yo traigo unas tarjetas
les doy mi correo, xmartinez@semda.org.mx. Ahí estamos al orden, también está Juan Carlos, que ahorita va a exponer también. Entonces, pues sí se piensa que estamos a la orden y pues que veremos la manera de encontrar caminos, ¿no? No somos los únicos que hacemos esto, afortunadamente hay otras muchas organizaciones que están pensando y sintiendo el territorio y acompañando, ¿no? Y no las nombro porque son muchas y no quisiera omitir a alguien. Gracias, un gusto.